Hoy jueves 11 de agosto vamos a salir con un programa especial en vista de las declaraciones de Tibisay el día martes 9. Voy a empezar por lo llamativo de la rueda de prensa que fue convocada el mismo lunes, momento cuando estábamos sacando el programa, nuestros 3 segmentos que ya están en el aire, que por casualidad se refirieron al 350 y al 333. En esa convocatoria se hacía mención que Tibisay Lucena incluso había invitado al cuerpo diplomático, a los representantes de las embajadas, a los poderes, iba a ser una rueda en cadena nacional. Lo primero que voy a comentar es que se cansó de esperar, estaba pautada para las 12 y empezó a las 12:40. De toda la gente que ella citó que fuera, no fue nadie, no asistió nadie al evento que ella convocó. De esos poderes, del cuerpo diplomático. De hecho, en la sala había 23 personas, casi todos trabajadores y miembros de seguridad. A última hora se incorporó el malandro magistrado de Michael Moreno. Daba gusto ver a las 3 magistradas en primera línea, inclusive la rectora Tania, perdón, no era magistrada, sino rectora, cómo se deleitaba y se le veía. Vean el video varias veces para que ustedes vean cómo se deleita y hace más mueca que Jim Carrey, deleitándose de cómo estaban burlándose del pueblo venezolano. ¿Por qué traigo esta colación? Porque Tibisay en la hora y 30 minutos de intervención, en la cual no se permitió después de preguntas sino al día siguiente, en esta improvisación de cadena nacional mencionó varias cosas importantes, pero creo que solo hoy me voy a referir a una. Ya nos habíamos adelantado en este programa desde hace 5 meses de dar nuestro criterio de que el referéndum se estaba corriendo para hacerse el año que viene y por tal motivo dejar a un chavista al cargo. Según las cuentas que sacó Tibisay, al día siguiente lo dijo en rueda de prensa, el referéndum se estaría haciendo en septiembre del 2017. Claro está que ya en esa fecha sería fatuo un referéndum, porque Maduro lo que va a hacer es renunciar cuando lo pierda y va a dejar encargado al vicepresidente ejecutivo para que termine el periodo. Pero lo más grave para mí no fue eso, lo más grave fue la suspensión de las elecciones regionales de gobernadores. El artículo 160 de la Constitución establece de que ellos ya están vencidos. El 1 de enero estaríamos en mora con el pueblo venezolano, con unos gobernadores ilegítimos. A lo largo de toda su exposición, Tibisay se empeñó en hablar de lo maravilloso que es el Consejo Nacional Electoral, sus amplias capacidades, el respeto de los lapsos. Incluso en una parte fue clara cuando dijo que no puede de ninguna manera atrasar el proceso ni adelantarlo. Dio el ejemplo de aquella máquina que ya no podía poner aunque quisiera, porque eso estaría irrespetando la Constitución. Pues en este caso ya quedó demostrado que se violó la Constitución. Todo esto es un proceso, es un golpe de Estado, vamos a llamarlo por su nombre. Esto que sucedió el martes es un golpe de Estado. Más allá de lo que fue hablar del revocatorio que se diluyó hablando, es el fin con el que lo consiguen. Ya no tenemos elecciones de gobernadores, se concretó un golpe de Estado, porque si el referéndum lo va a arrasar la oposición, imagínense lo que hubiese pasado en las elecciones de gobernadores. No hubiesen quedado ni con un gobernador, ni podían hacer trampa, ni estaba en la mente. El objetivo es ese, por eso Maduro nombra a los militares mucho antes de dar esta rueda de prensa improvisada donde dan el golpe a la mesa y le dicen al pueblo venezolano que hasta aquí llegó el referéndum revocatorio. Las Fuerzas Armadas siguen atornillándose, se están dando situaciones inéditas, como por ejemplo ya debían estar a retiro Reverol y Montplaisir, Guardia Nacional y Armada. Los que pelearon contra Padrino, pues les acaban de dar sendos cargos. Ya saben que Reverol es ministro de Justicia y ahora el comandante Montplaisir es director presidente de PDVSA Marina. Entonces se está armando el andamiaje, los militares no van a dar un golpe, los militares no van a respetar la Constitución porque se están repartiendo el país. Ese día, María Corina Machado, que fue la única que pudo ver y asumir la realidad,
dijo de que ya se había acabado, se le había caído la careta al gobierno en un Twitter y que lo que quedaba era la desobediencia civil del 350, al cual ya nosotros hicimos referencia en el programa anterior. Llama la atención que al día siguiente Capriles, de una manera típica de él, increpando a la gente, desató una violencia con cierta lógica, hablando en la rueda de prensa. Pero cuando una periodista le preguntó que si era para él el escenario del 350 algo viable, como habían dicho algunos miembros de la oposición, en este caso María Corina, él lo que hizo fue ponerse peor, interrumpió a la periodista y se molestó aún más que cuando hablaba del gobierno. Entonces ahí estamos viendo, de hecho, hoy Capriles está en Perú, hoy, 2 días después de este desastre, está en Perú. Después de que dice que la gente no se debe desanimar, está en Perú. Ramos Alux, por su parte, hoy, anteayer, la asamblea cumplió 7 meses, sigue en mora con el pueblo venezolano. El mismo martes, cuando dieron la rueda de prensa, Tibisay Lucena con esta rectora, Borges, mientras tanto, decía en la asamblea que iban a iniciar el proceso para nombrar a 2 rectoras que tenían el lapso vencido. Entonces, hago todas estas reflexiones porque ayer asistí a una reunión en la cual un grupo de venezolanos en el exilio estaban hablando de que no hay que perder el ánimo, la misma matriz de la MUD que está generando, que hay que ir el primero a marchar, que hay que esperar el 19 de septiembre el pronunciamiento, que después el 23 de octubre van a anunciar cuando se reúnen el 20% y vamos a llegar a febrero y va a ser inútil el referéndum. Y cuando estaban hablando de todo esto y dijeron que teníamos que apoyarnos, de no decaer, que hay que sumar y no restar, porque es la frase que usan, a mí me vino a la mente y tomé la palabra y le dije, la preocupación mía no es ya el referéndum, sino que se dio el golpe de Estado. Ellos trataron con todo este show, decir, cuando hablan de que la gran capacidad del CNE, de decir que ya no van las elecciones regionales. Por ahí saldrá alguien a desmentirme que ellos no dijeron nada de eso, que no está el video porque no han bajado el video. La oposición no ha nombrado nada de las elecciones regionales. Nadie ha dicho, esta boca es mía. Según los cronogramas del mismo Consejo Nacional Electoral y su reglamento previo, no reglamento de referéndum, reglamento de elecciones, se necesitan 160 días desde que ellos convocan al proceso eleccionario hasta que se ejecuta. Si el martes 9 se hubiese dado el anuncio, los 160 días se cumplen en el mes de enero del 2017. Tendríamos 2 meses con gobernadores con su lapso cumplido. Dígame si el 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no ha sido violado. Entonces, no solo no va a haber referéndum revocatorio como lo dijimos, no va a haber elecciones regionales como lo dijimos, sino que ya está listo y consumado el golpe de Estado. Están disueltos la posibilidad de que de manera cívica vayamos a un referéndum, está disuelto la posibilidad de que de manera electoral digamos, bueno, no es un referéndum, pero vamos a castigar al gobierno dándoles gobernadores a la oposición, que es la que está trabajando. Nada de eso se va a dar, nada de eso. Y detrás de esto, lamentablemente, está la mano hábil de los Castro. Lamentablemente se logró el objetivo. Ya han pasado 3 días y ya nadie está hablando de lo que dijo Tibisay Lucena. Solo se habla de referéndum revocatorio, no se habla de elecciones de gobernadores. Lograron su objetivo. Vamos a llegar a final de año sin la posibilidad constitucional de salir de Nicolás Maduro. Entonces, cabe la pregunta, cumplido el vaticinio que hicimos en este programa, desde noviembre del año pasado, ¿qué le queda al pueblo venezolano? Las caretas se cayeron y los que no quieran quitarse la venda también ya cayó. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por